tardes. Hola Marlin, Merlin, perdón. Buenas tardes. Hola, Cristian, Buenas tardes, licenciado. Hola Milcar, a todos y todas, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, Edwin, buenas tardes. Sean todos bienvenidos, patojos y patojas, nuevamente a esta clase de Derecho Procesal Penal 1. Vamos a continuar. Miren, jóvenes, Dina, hola, buenas noches o buena tarde. Miren, patojos y patojas, el tiempo nos está premiando. Yo el día de hoy recibí una comunicación de la coordinación de octavo a décimo semestre, en donde, Luis Fernando, buena tarde, en donde ya nos pasaron un calendario preliminar de evaluaciones, y en esos semestres inician el 21 de agosto, ya a unos días, ¿no, patojos? Vamos a ver. Sería de este lunes que viene en 15 días. La verdad es que para desarrollar contenido es muy poco tiempo, pero bueno, tenemos que ver qué hacemos. Porque pues definitivamente acabamos de iniciar y ya vamos a evaluarnos. Yo creo de que en unos días a nosotros nos van a estar señalando o entregando el calendario provisional o como sea de las evaluaciones con ustedes. Entonces yo igual se lo voy a estar comunicando. Preliminarmente ahorita nada más les informo lo relacionado a las evaluaciones en otros semestres que no es el de ustedes, ¿verdad? Pero eso ya nos da a nosotros un parámetro de fechas, jóvenes. Puede ser de que sea antes, de que empecemos antes con ustedes o empecemos después, ¿verdad? Ya eso lo iremos viendo. Mientras tanto, pues tendremos que procurar avanzar en el contenido de nuestro programa, del curso. De esa cuenta, patojos y patojas, el día de ayer, pues, hablamos acerca de los principios y garantías constitucionales que informan el derecho procesal penal. Empezamos a platicar acerca del tema de las garantías procesales contenidas en el Código Procesal Penal, las cuales ustedes me las van a estudiar, ¿verdad, jóvenes? Porque yo les pedí el día de ayer que le dieran lectura a los artículos del 1 al 46 de la Constitución y del 1 al 23, si no estoy mal, del Código Procesal Penal. Voy a hablar de algunas otras garantías procesales propiamente dichas, garantías que informan el proceso penal, principios básicos, principios fundamentales, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a platicar de algunos y vamos a tratar de avanzar ahora al segundo punto, que es el relacionado a la acción penal. Yo les voy a hablar no de todas las garantías, no vamos a desarrollar artículo por artículo porque pues lamentablemente el tiempo yo siento de que ya me está ahorcando y necesito tener contenido para poderlos evaluar a ustedes. Pero definitivamente ustedes deben de tener claro en lo que solo permítanme, voy a abrir esta ventana que hay mucho calor. Estamos. Entonces ustedes deben de estar claros en lo que a los principios o garantías, en lo que a principios o garantías procesales se refiere, patojos y patojos. Es decir, hay que saber para qué sirven, ¿verdad, jóvenes? Cómo aplicarlos ya en la práctica. Veremos algunos el día de hoy y vamos a dejarlos a ustedes que analicen detenidamente cada uno de ellos. Y como les dije el día de ayer, esos 23 artículos que yo les estoy señalando acá, que constituyen las garantías que informan al proceso penal, son fundamentales, jóvenes. Esto ustedes sí lo tienen que saber sí o sí, es decir, tiene que estar con ustedes sí o sí. Bueno, entonces, ayer habíamos hablado de los primeros 3 artículos del Código Procesal Penal, los que constituyen o contienen o encasillan, encuadran, establecen, determinan, llámenlo como quiera, el principio de legalidad
en materia penal sustantiva y el principio de legalidad en materia penal adjetiva. El principio de imperatividad que habla de la prohibición que se tiene en cuanto a variar las formas del proceso. Luego tenemos acá aquello, o mejor dicho, tenemos otros principios procesales que la ley, que el propio Código Procesal Penal establece o regula. Solo déjenme, voy a verlo, esta información que me mandaron acá, a ver si no es algo para ustedes también. Vamos a ver. No es para ustedes. Bueno, entonces, avancemos un poco, veamos, jóvenes, ¿qué otros principios tenemos contenidos en los primeros 23 artículos del Código Procesal Penal? Juicio previo, jóvenes, que tiene que ver con el derecho de defensa, contenido en el artículo 12 constitucional. Ese es el ejercicio que yo necesito en esta parte que estamos estudiando que ustedes hagan. Derecho de defensa, artículo 12, jóvenes. Si ustedes analizan el contenido del artículo 4 del Código Procesal Penal, encontramos la garantía de juicio previo, ¿verdad? La que establece que nadie podrá ser condenado, penado, sometido a una medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Entonces, ustedes analizan el contenido del artículo 12 constitucional, van a encontrar exactamente lo mismo. Artículo 12 constitucional nos dice: la defensa de las personas y sus derechos son inviolables, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Entonces, la garantía o el principio o la garantía de un juicio previo nos manda a nosotros o nos posiciona dentro del proceso penal en una esfera o dentro de un ámbito de respeto absoluto hacia el presupuesto de que para obtener una sentencia penal, una pena en contra de una persona, esta persona debió previamente de haber sido citada, oída y vencida en juicio. Merlin González me dice, Lick podría ser también el artículo 20 del Código Procesal Penal. Precisamente es lo mismo, Merlin. Mire, sin verlo, yo estoy seguro de que usted se está refiriendo a la legítima defensa, o al derecho de defensa, sí, pues al derecho de defensa que establece el propio Código Procesal Penal. La garantía contenida en el artículo 12, la garantía constitucional, ¿verdad?, establecida en el artículo 12 de nuestro texto constitucional, establece estos dos presupuestos, ¿verdad?, que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y de que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Lo dividieron en dos, lo partieron en dos. Aquí en el Código Procesal Penal nos pusieron una parte en el artículo 4 y otra en el artículo 20. Estamos hablando de lo mismo, pero muy bien, Merlin, porque por lo visto se ve de que usted le está dando lectura, está siguiendo las indicaciones que yo le di. Excelente. Bueno, entonces, garantía, jóvenes. Sencillamente no se puede decir y ustedes son los que no tienen que caer en esa trampa. Como ahora uno ve una publicación en Facebook, en Twitter, bueno, ya no es Twitter, es X nada más, ¿verdad? Ya le cambiaron eso, es la red social de Elon Musk. Entonces, Instagram, ¿cómo se llama el otro? Threads, algo así, el nuevo que acaba de salir, que se parece mucho al difunto Twitter.
que ven, sí, que fulano de tal cometió tal delito. Eso no es así, hombre. Eso no es así, jóvenes. Tiene uno que aprender a expresarse para no desinformar, no causar esa zozobra en las personas y el miedo miren, jóvenes, nosotros tratamos siempre de hacer las cosas de una manera correcta, bien, pero salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a regresar o cómo, o en qué estado vamos a regresar. Es decir, nosotros podemos salir bien y en la calle pasar atropellando a alguien cuando vamos conduciendo. Eso sí, por mero accidente, no por ir viendo el celular, ¿verdad? Por un mero accidente. Entonces, ahí ya nos convertimos nosotros en sindicados del delito de lesiones culposas y si la persona se muere de homicidio culposo. Eso no quiere decir que uno sea un delincuente, bajo. ¿Verdad? Y hay de casos a casos. ¿Verdad? Aún a esa gente que señalan de haber cometido actos de corrupción, que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones, ¿verdad? Con las que ellos cometen y ejecutan, porque dañan a la sociedad. No estoy de acuerdo con ello. Pero si nosotros somos unos estudiosos del derecho, debemos entender el respeto que generan estos principios o garantías procesales, ¿verdad? Debemos empezar nosotros por respetar los derechos de las otras personas. Cuando alguien es responsable dentro de un proceso penal, o si hay determinado grado de responsabilidad en el accionar de cierta persona, hay un mecanismo encargado, hay una institución que se encarga de investigar y tiene los recursos suficientes, los recurso humano, recurso material, recurso técnico, recurso científico suficiente como para poder encontrar esos medios de investigación o esas pruebas que determinen la responsabilidad penal de una persona. No es a la fuerza, no es porque alguien dice y nosotros sabemos, a ver, porque lamentablemente yo he oído a fiscales que así dicen, es que nosotros sabemos, sí. ¿Y cuál es mi dicho? Perfecto, señor fiscal, pero dentro del ámbito penal aquí no es lo que se sabe, sino que lo que se puede probar. Pero eso sí, respeto hacia las garantías y derechos de una persona, porque si es lo que sabe y no lo puede probar, imagínese cómo está pasando por sobre el derecho de defensa de la persona al posicionarlo a él como responsable de un ilícito sin haber obtenido esa sentencia necesaria para ello. Debemos empezar nosotros, jóvenes, a respetar esos principios y garantías. Sí, él es un asesino, él es un violador, él es un secuestrador, él es un esto, él es lo otro. Definitivamente se le va a encontrar, si lo es, se le va a encontrar responsable después de después de agotadas las etapas procesales correspondientes, las etapas del proceso penal, definitivamente. Y ya se va a poder decir, sí, es un violador, es un asesino, es un secuestrador, porque ya lo sentenciaron. Desde que yo era oficial en tribunales, cada vez que dirigía alguna cuestión, algún oficio o realizaba cierta resolución o cualquier cuestión así, hasta antes de que se dictara sentencia. Bueno, yo no que estuve en un tribunal de sentencia, bien, sí estuve en un tribunal de sentencias, pero siendo oficial de instancia, de primera instancia, el posible sindicado, así me refería yo. Se le encuentra al posible responsable, porque o sea, está corriendo, está desarrollándose un proceso penal y no hay una sentencia. Así está señalado de que pudo haber cometido un delito. Sí, eso sí, pues bueno. Perfecto, eso está bien. Muy bien, eso está muy bien. Está señalado de haber cometido un delito, pero hasta que no se le encuentre el responsable, ahí ya no puede decir, ya no puede asegurar uno en el curso del proceso, es que él lo hizo. Es que nosotros sabemos, y lo saben cómo lo pueden probar. ¿Verdad, jóvenes? Uno no tiene que caer en ello, porque aquí en este curso, por ejemplo, nosotros llevamos en una unidad
lo relacionado a, ahorita les digo, al derecho probatorio. Nosotros llevamos una unidad relacionada a eso. Vemos cómo se analiza, ahí vamos a aprender cómo se analiza la prueba, la fuerza que tiene la prueba dentro del proceso penal, y que la prueba es la base sobre la cual se determina la responsabilidad penal de una persona. ¿Va? No es tan así, bajo, no es tan así. Pero bueno, continuamos. Artículo 5, los fines del proceso. En este artículo, mis estimados estudiantes, nosotros encontramos precisamente cuál es la finalidad del proceso penal. De él ya hablamos anteriormente, ¿verdad? En primer lugar, el objeto del proceso penal y luego sus fines. ¿Cuál es el objeto? La averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Ese es el objeto del proceso penal, del proceso, no del derecho procesal penal, del proceso penal. Ahora, los fines, ¿verdad? Este objeto se cumple a través del alcance de los fines del proceso penal. ¿Ah? ¿Cuáles son los fines? El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Acá algunos algunos colegas han hablado o se han referido a que uno de los fines del proceso penal debería de ser también lo relacionado a la reparación de la víctima, conforme lo establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. Lamentablemente en el cuerpo del artículo no fue incluido, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos más que integrar aquel artículo y darnos cuenta que efectivamente una de las finalidades, pero esto ya está fuera de lo que el propio artículo establece, jóvenes. Una de las finalidades del proceso penal, pues con las reformas realizadas en el año 2011, dentro de la cual incluyeron la figura de la víctima en lugar del actor civil, una de las finalidades, pues precisamente la reparación. ¿Y cómo entendemos o cómo podemos llegar a esa conclusión? Para que el sindicado en algún momento pueda gozar de cualquier beneficio procesal como un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de la persecución penal, un criterio de oportunidad, una aceptación de cargos, el sindicado debe de reparar el daño ocasionado con la comisión del delito. Esos son requisitos que la propia ley establece para el otorgamiento de estos beneficios procesales, jóvenes. Entonces, la víctima es un sujeto procesal importante dentro del proceso penal. ¿Verdad? Muchas de las actividades que se realizan o que se desarrollan con ocasión de un proceso penal tienen que ver con la víctima. Jóvenes. Pero bueno, este artículo también contiene, en su segundo párrafo, en su último párrafo, contiene el principio o establece el principio de tutela judicial efectiva. Fíjense, jóvenes. La tutela judicial efectiva, como se los indicaba el otro día, consiste en el seguimiento que el juzgador debe de realizar a la efectiva observancia y aplicación de los principios, garantías y derechos inherentes tanto al sindicado como a la víctima, ¿verdad? Es decir, un juez de garantías, porque así se les denomina, está obligado a velar porque las pretensiones tanto del sindicado como de la víctima sean observadas, sean resueltas y más aún se le respeten a estos dos sujetos procesales sus derechos, garantías y sean aplicados los principios procesales respecto a ellos también, cualquier principio de defensa, principio del debido proceso, principio de imperatividad, que eso se aplique en respecto. El juez es tutelar de esos derechos
garantías y principios. Él debe de velar, no solo porque se le resuelvan porque las pretensiones de la víctima o del sindicado se les resuelve y se les diga, si es que usted me está pidiendo esto, y yo le digo que sí, está bien porque tiene razón, y la víctima me pide esto, pues sí tiene razón. No, pero también en el desarrollo del proceso penal, alguien más pide cosas, el Ministerio Público, y el Ministerio Público pide cosas en contra ¿de quién? Del sindicado. Y atendiendo al principio de objetividad en relación a la institución, al Ministerio Público, atendiendo al principio de objetividad contenido en el artículo 108 del Código Procesal Penal, esta institución, aún en favor del sindicado, debería de formular peticiones, cosa que muy poco se da. O sea, yo lo he visto, sí lo he visto, que el Ministerio Público pida algo a favor del sindicado, yo lo he visto, pero muy poco, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces, fines del proceso. Contiene el principio también de tutela judicial efectiva. Eso ustedes anótenlo ahí arriba del último párrafo. Ahí pongan principio de tutela judicial efectiva. Posterioridad del proceso íntimamente ligado con el principio de legalidad, contenido en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Íntimamente ligado con el artículo 2 del Código Procesal Penal. Independencia e imparcialidad. Esto se refiere a los jueces. ¿Y con qué artículo constitucional está ligado este principio, patojos y patojas? ¿Con qué artículo constitucional está ligado este principio? Con la independencia del organismo judicial. Contenido en artículo 203. 204. Muy bien, Cristian y Leslie. Por ahí alguien más que me contestó, perdón, que no vi quién era. Muy bien, jóvenes, muy bien. Me parece. Segundo párrafo del artículo 203 del Código Procesal de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Independencia judicial, ligado con el artículo, íntimamente ligado con el artículo 200, con el segundo párrafo del artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es ahí en donde ustedes acá en su código les hacen un llamadito y le deben de poner ver artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el 203, en el segundo párrafo, ver artículo 7 del Código Procesal Penal. Así se estudia, jóvenes, y así es como ustedes se van a facilitar la vida para su examen técnico profesional. Independencia del Ministerio Público, artículo 8. Principio de independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este código, salvo la subordinación jerárquica en su propia ley. ¿Con qué artículo está ligado ese? ¿Con qué artículo lo podemos relacionar, jóvenes? Luis Fernando me dice, podría estar... Artículo 251 de la Constitución. 251 de la Constitución, correctísimo. Ahí usted... Perdón, que Ajá. el artículo que había ingresado, el 62 de la LOG, era para el artículo anterior, que era del 203 de la Constitución. Sí, perdón. No era para... No, está bien. No, Luis, está bien. No está bien. Ahorita lo estoy leyendo. Los asuntos que no se puede dictar providencias que han de llevarse. Sí tiene relación. Recordemos que la ley del organismo judicial es supletoria, ¿va? Y en lo que se puede aplicar e integrarla al tema que nosotros estamos tratando, es admisible, es aceptable. Entonces ahí en ese sentido estamos bien, Luis, ahí estamos bien. Entonces, el artículo 8 está relacionado con el 251 de la Constitución, ¿verdad? Y
tiene que ver con los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice: el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas. Eso es lo que a la institución le otorga su independencia para accionar. Porque al ser autónomos ellos, bueno, realmente el tema de la autonomía aquí en este país no funciona, jóvenes, per se no funciona como tal. Porque déjenme decirles algo: para que una entidad sea autónoma, debe de generar sus propios ingresos, no debe depender económicamente de nadie, y aquí no se da el caso, porque el Ministerio Público depende directamente del Ejecutivo en lo que a presupuesto se refiere. Entonces, esto es más como una utopía. Las municipalidades no son autónomas, depende también del presupuesto que le da el Ejecutivo. Entonces, pero este es tema de derecho administrativo. Entonces, el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación en los delitos de acción pública. Además, vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Artículo 5. El Ministerio Público es único e indivisible para todo el Estado, se organiza jerárquicamente. En la actuación de cada uno de sus funcionarios estará representado íntegramente. Ahí está. Ahí está. Entonces, sí, el Ministerio Público es independiente, actúa con total independencia en el ejercicio de su función es investigar, promover la persecución penal pública, ejercitar la acción penal pública en los casos que la ley establece, y en el ejercicio de sus funciones es totalmente independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que como a los jueces no se les puede decir cómo actuar, porque a los jueces se les pide que resuelvan de determinada manera, al Ministerio Público no se le puede decir cómo investigar, ¿verdad? Al Ministerio Público, y más cuando los dos funcionarios dicen que son amigos, como dos funcionarios de aquí de Guatemala. Bueno, entonces, así sucesivamente, jóvenes. Nos vamos por el artículo 9, establece el principio de obediencia, que habla de que los funcionarios o empleados públicos deben de guardarle a los jueces y tribunales de justicia el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente, porque si no incurren en el delito ¿de qué? ¿De qué, jóvenes? Derecho penal. Desobediencia. Prevaricato. No, Rosana. Prevaricato es la inclusión de hechos falsos o dictar en sus resoluciones o dictar resoluciones contrarias a la ley. Pero está bien, Rosana. ¿Incumplimiento de labores, o de funciones? ¿Incumplimiento de funciones? ¿Incumplimiento de funciones? No, estamos bien con la desobediencia, Vivian. Damaris. Desobediencia. Exacto, sí, Rodolfo. Sí, Damaris nos dio la respuesta por ahí. Entonces, estaríamos Vivian y Rosana con desobediencia. Recordemos que hay dos tipos de desobediencia. La desobediencia cometida por particulares, artículo 414 del Código Penal, y la desobediencia cometida por funcionario o empleado público, artículo 420 del Código Penal. Espérenme, patojos. Después de que había tanto calor, empezó a llover, entonces tuve que cerrar la ventana. Bueno, entonces, estamos en eso. Si no cumple con las órdenes, porque son órdenes emanadas por autoridad en el ejercicio de su cargo. Y al ser así, cuando un funcionario recibe una orden y no la cumple, incurre en el delito de desobediencia contenido en el artículo 420 del Código Penal, que es la desobediencia cometida por funcionarios o empleados públicos. Pero permítanme, no les quiero hablar mentiras. A ver si la mente no me está fallando. Sí, es correcto, licenciado. ¿Es correcto? Vaya, gracias. Sí, desobediencia por particulares 414 y desobediencia de funcionario empleado público 420. Entonces, esto, óiganlo bien, jóvenes. Esto no limita el derecho que los sujetos procesales tienen de ejercitar o ejercer la vía recursiva dentro de un proceso penal. Es decir, bueno, yo obedezco su resolución,
pero tengo derecho a utilizar los recursos que la ley establece porque no estoy de acuerdo con ella. Estamos. Es decir, el juez resuelve, él ordena algo, bueno, acatemos su orden. Pero como las resoluciones son impugnables para todos, las resoluciones son impugnables. Entonces, yo le voy a obedecer, señor juez, pero no estoy de acuerdo con su resolución, voy a impugnar. Mucho ojo, porque por obedecer no va a dejar uno de ejercitar ese derecho de utilizar contenido, pues ese derecho de hacer uso de la vía recursiva. Mucho ojo con eso. Artículo 10, censuras, coacciones y recomendaciones. Se prohíbe, va, para todos, censurar, se prohíbe toda acción de particulares tendiente a censurar, coaccionar o emitir determinada recomendación a los funcionarios. Vamos a ver. A quienes ejercen función jurisdiccional. ¿Quiénes ejercen función jurisdiccional, jóvenes? Los jueces. Jueces y magistrados. Muy bien. Muy bien, para todos. Excelente. Así es. Así es. Jueces y magistrados ejercen la función jurisdiccional. No el MP, no lo confundamos con la función de administrar justicia. ¿Verdad? Que de hecho administrar justicia, eso está encomendado a la Corte Suprema de Justicia a través de sus jueces y magistrados, pero muchas veces nosotros tendemos a confundirlo o mezclar a los demás, a los otros sujetos procesales como personas que también administran justicia, dígase Ministerio Público, dígase perito, no, quien administra justicia son los jueces y magistrados, quienes ejercen función jurisdiccional son los jueces y magistrados. Cheryl Exaida, por favor, adelante. Sí, licenciado, buena tarde. Disculpe, con una consulta. Este artículo también estará ligado con el artículo 58 de la ley del organismo judicial. A la prohibición de emitir coacciones, vamos a ver. 58 me dijo, ¿no? Sí, licenciado. Jurisdicción, la jurisdicción es única para su ejercicio, se distribuye en los siguientes órganos, no, Cheryl. No, aquí en este artículo a nosotros nos está, la jurisdicción es la facultad de juzgar, ¿va? Eso es la jurisdicción. Eso es la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que se tiene de administrar justicia, de juzgar. Para su ejercicio, la jurisdicción tiene 5 poderes, o sea, los 5 poderes de la jurisdicción: notio, vocatio, coertio, judicium y executio. 5 poderes de la jurisdicción. Va, bueno, entonces, este artículo a nosotros nos está diciendo, el artículo 58 de la ley del organismo judicial, a nosotros nos está diciendo quiénes son los tribunales o juzgados encargados de administrar justicia, de ejercer jurisdicción, Cheryl. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 58. Ahora, el artículo 10 del Código Procesal Penal lo que a nosotros nos dice es que es prohibido ejercer cualquier tipo de acción tendiente a censurar, coaccionar o recomendar de alguna manera cómo ejercitar la función jurisdiccional. Es decir, queda prohibido recomendarle al juez, decirle, mire, usted debería resolver así. ¿Por qué es prohibido, Cheryl? Porque el juez, como lo vimos en el artículo 7 del Código Procesal Penal, en el segundo párrafo del artículo 203 de la Constitución, el juez es independiente. Independiente. Dígame. Sí. Va. Entonces, lo que sí hay aquí en la ley del organismo judicial, no tengo claro ahorita el artículo cuál es que cuando se ejerce algún tipo de coacción sobre los jueces, ellos deberán de ponerlo de conocimiento de Corte Suprema de Justicia para que ellos
tomen las medidas pertinentes para hacer cesar esa como coacción o amenaza. Vamos a ver, en conocimiento. Vamos a ver. Luego poner, ahorita les voy a, vamos a ver. Aquí está, es el artículo 60 de la ley del organismo judicial. Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, dando cuenta de los hechos al tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. Entonces, ahí está el artículo 60 de la ley del organismo judicial, que ese sí tiene, digamos, cierto tipo de relación con este artículo 10, porque al momento de existir alguna coacción que intimide o inquiete, que perturbe o inquiete la independencia del juzgador, bueno, pues hay que ponerlo en conocimiento de Corte Suprema de Justicia para que ellos tomen las medidas necesarias, dice Alexander Valdés, pero aún así no se cumple. El caso del juez Carlos Ruano, que denunció a una magistrada, ahora él es perseguido por haber denunciado la coacción para otorgar medidas sustitutivas en un caso de su hijo. Bueno, Alexander, la realidad es que ese es un caso muy profundo y es una cuestión que conlleva cierto grado de análisis profundo, diría yo. Pero en su caso, digamos, este juez, aquí es donde yo les digo de que no debemos de caer, va, patojos, va, Alexander. Podrá ser que nosotros nos estemos figurando de que él está siendo inquietado o perturbado o acosado por lo que hizo con la magistrada. Pero, ¿qué tenemos nosotros que pueda sustentar ese dicho? Indudablemente puede ser así. Indudablemente puede ser así. Pero si nosotros nos acostumbramos, que fue lo que les dije hace un rato, bajo en lo de las redes sociales, si nosotros nos acostumbramos a formar opiniones, por supuesto que debemos nosotros de ser críticos, y está bien que expresemos cuestiones así como lo que hizo Alexander ahorita acá en el chat. Sí, está bien, ¿va? Tenemos que ser críticos. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de formarnos nuestras propias opiniones, pero ya cuando nos toca en algún punto hablar de determinada situación y poner nuestra opinión sobre la mesa, es muy importante, patojos, de que por lo menos, exacto, Cristian, que seamos críticos, pero con fundamentos y sustentos legales, ¿no? Para todos. Opiniones propias son respetables y aquí es aceptable todo. Aquí está bien la opinión de Alexander y la de quienes quieran dar. Aquí está bien porque este es un espacio crítico para todos. Esto es academia, ¿va? Aquí examinamos casos reales para ver cuál es nuestra postura jurídica, pero eso no quita que nosotros también tengamos nuestra propia y muy particular forma de interpretar las cuestiones, ¿va? Pero cuando, como les digo, ahí es donde tienen que tener cuidado. Así es que yo no estoy censurando nada, no estoy censurando nada, pero cuando vayamos a dar algún tipo de opinión, pensemos en eso que yo les dije. Aquí nosotros podemos estar seguros de algo, pero aquí no es lo que se sabe. Aquí no se trata de lo que se sabe, aquí se trata de lo que se puede probar, ¿va? Entonces, es práctica recurrente en el periodismo, sí, pero ahorita estuvo bien la intervención de Alexander por el hecho de que nos dio el espacio de poder hablar de esto. Cheryl, por favor, adelante nuevamente. Sí, licenciado, una consulta. En este caso, según este artículo,
si el juez se siente coaccionado, ¿se puede recusar? No, mire, Cheryl, eso es distinto, eso lo vamos a ver aquí en un apartado, porque aquí tenemos que hablar de los impedimentos, excusas y recusaciones, pero para ello, cuando un juez se siente intimidado, lo que debe de hacer es lo que dice el artículo 10 y del Código Procesal Penal y el 60 de la Ley del Organismo Judicial. Para que el juez pueda excusarse o para que alguno de los sujetos procesales lo pueda recusar, deberá de concurrir cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 122, 123 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí están las causas de impedimento y las causales de excusas. Entonces, si la intimidación no llega o la perturbación no llega a constituir alguna causa de impedimento o excusa contenida en el Código Procesal Penal, el juez no se puede excusar, tiene que seguir conociendo, solo que va a dar aviso a la Corte de esa perturbación de la que está siendo víctima y la Corte tiene que tomar medidas para protegerlo. Eso es lo que tiene que hacer la Corte. Pero aquí estamos en ámbitos distintos. ¿Sí, Sharon? Muchas gracias, licenciado. Sí, entendí. Ahí estamos. Gracias. Excelente. Artículo 11. Artículo 11, prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar, es lo que yo les decía, miren, jóvenes, deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y las formas establecidas en la ley o por la ley. Ahí es donde ustedes analizan el contenido a partir del artículo 398 al 463 del Código Procesal Penal, en donde están los medios de impugnación. Cuando una persona no está conforme con lo resuelto, debe obedecer lo resuelto, como establece el artículo 9, pero eso no impide que, atendiendo a lo que establece el artículo 11, la garantía de que el criterio jurisdiccional puede prevalecer siempre y cuando, o debe de prevalecer siempre y cuando no sea recurrida la resolución de que se trate. Pues bueno, jóvenes, obedezco, pero no estoy de acuerdo y voy a impugnar. Y ya. Ya serán 3 magistrados en una sala de apelaciones quienes determinarán si la resolución del juez está adecuada a derecho, respetó y observó todas las garantías y derechos atinentes a la persona que aduce o que manifiesta causarle agravio la resolución, ¿verdad? Ya serán 3 magistrados los que deciden si el juez está de acuerdo o no. Mientras tanto, se obedece. Voy a hablar de 2 artículos más y vamos a pasar a otro tema. ¿Oyeron? Ya lo demás ustedes me lo van a estudiar, pero me lo estudian bien, estos artículos me los estudian bien, por favor. El artículo 11 bis del Código Procesal Penal que establece el principio de fundamentación. Vean, jóvenes, a veces cuando uno está en audiencia, los jueces hacen esto. Bueno, de conformidad con lo argumentado por el Ministerio Público, así como el abogado defensor y el representante o la representante querellante o la querellante adhesivo, esta judicatura encuentra que aquella institución o el Ministerio Público puso ante este despacho los medios de investigación siguientes: acta de declaración no sé qué, acta de declaración, informe de no sé qué, informe de no sé cuándo, constancia y carencia de antecedentes penales. Empiezan a detallar todo lo que está en la carpeta ministerial, en todo lo que constituyen los medios que el MP recabó. Empiezan a detallarlos. En virtud de lo cual, ya que en tal declaración indica tal cosa y en tal declaración indica tal cosa, en virtud de lo cual se procede a dictar auto de procesamiento en contra de la persona. Eso no es así.
La fundamentación requiere la expresión del análisis realizado en torno al caso concreto y las disposiciones legales aplicables. Eso requiere una debida fundamentación. ¿Va, jóvenes? Es decir, el juez tiene que venir y decir, bueno, aquí lo que pasó es que Juan Pérez le dio muerte a Pedro López el día 2 de agosto, el ejemplo de ayer, ¿va? El día 2 de agosto del año en curso a las 19 horas o a las 18 horas. El Ministerio Público está solicitando que se abra juicio. La defensa solicita que se sobresea, el que obviamente más extendido y con palabras técnicas, ¿va, jóvenes? Pues son profesionales del derecho. El querellante solicita de que también se adhiera a la petición planteada por el Ministerio Público. Esta judicatura, al realizar el análisis correspondiente, determina que, en primera instancia, ¿verdad?, la conducta de la persona, la conducta ilícita atribuida a la persona, a Juan Pérez, ¿va?, puede en determinado momento ser acreditable o tenerse por acreditada, derivado de que conforme los medios de investigación presentados por parte del Ministerio Público consistentes en tal y cual y este otro medio, dentro de los que se contempla o establece o se determina o se encuentra contenida, mejor dicho, la declaración de fulano de tal, quien indica de que efectivamente presenció los hechos el día 2 de agosto del año en curso a las 18 horas, en donde Juan Pérez le dio muerte a Pedro López, tal declaración de tal fulano y tal declaración de tal fulano, estableciendo el artículo 123 del Código Penal que comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona, y en este caso se encuentran los indicios racionales suficientes para creer que la persona del sindicado pudo haber cometido el hecho que se le atribuye. Eso es fundamental. Dar las razones por las cuales se está emitiendo la resolución en tal o cual sentido. Eso es fundamental. No venir y ponerse a describir, como dice este artículo, la fundamentación, la simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Vean lo que dice el inicio del artículo. Los autos y las sentencias, es decir, las resoluciones de los jueces. Ustedes a este punto, en teoría del proceso, debieron de haber estudiado la clasificación de las resoluciones. Decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. Entonces ustedes deberían de haber tenido la oportunidad de leer, de haber estudiado esa clasificación de las resoluciones. Pero los decretos no necesitan ser fundamentados. Los autos y las sentencias sí requieren de fundamentación. Los autos pueden ser emitidos de manera oral o escrita. ¿Oyeron, jóvenes? Eso puede ser oral o escrito. En ambos casos, o en el caso que sea, debe de fundamentarse. Los sujetos, entonces dicen, los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. Y es ahí que ante la existencia o cuando se evidencia un defecto absoluto de forma, lo que nosotros tenemos que dejar es asentada una formal protesta de conformidad con lo que establece el artículo 282 del Código Procesal Penal. Debemos protestar el acto. Si no es que lo impugnamos, porque podemos impugnarlo si es objeto de impugnación, si es recurrible. ¿Verdad, jóvenes? Si es recurrible. Entonces lo impugnamos. ¿Qué debe de expresar la fundamentación? Bueno, pues esta deberá expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión
así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba, dice aquí, pero aquí empezamos con medios de investigación. La prueba se genera en la tercera etapa del proceso penal, que es el debate. Finalmente, este artículo dice que toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Y el derecho de defensa es inviolable, ¿va, jóvenes? Así dice el artículo 12 de la Constitución. ¿Qué puede provocar entonces el hecho de que una resolución carezca de fundamentación? Sencillo. Lo que puede provocar es que ésta sea susceptible de ser anulada a través de los mecanismos legales correspondientes. ¿Va? Eso es lo que dice. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa. De esa cuenta, si no se encuentra la debida fundamentación en la resolución de que se trate, esta o este error constituye un defecto absoluto de forma. ¿Va? Actos procesales deben ser perfectos, jóvenes. Así, deben de ser perfectos. Si no son perfectos, hay mecanismos para corregirlos. Pero como los jueces a veces son tan orgullosos que cuando uno plantea esos mecanismos, ellos a uno le dicen, no al lugar porque yo a mí así me han resuelto, fíjense, joven. Porque no tienen ni siquiera la decencia, tal vez, lo puedo decir así, de sentarse a analizar el caso y bueno, responder como se debe. O no hay capacidad, tal vez, jóvenes. ¿Va? Porque aquí no es cuestión de haraganería u otra cosa, sino que es cuestión, porque no falta de capacidad, jóvenes. Es falta de capacidad. Eso demuestra a un juez cuando un sujeto procesal le insta o le plantea algo y él no fundamenta y él no dice nada. Falta de capacidad. Rodolfo, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Una consulta. En este tema que está hablando usted, ¿puede también el tribunal que hizo esta sentencia rectificar si ellos se dieran cuenta del vicio? Esos son los mecanismos procesales para arreglar esos defectos de forma, Rodolfo. La rectificación. Tanto la contenía en el artículo 180, creo que es, y el 284. Pero yo mi pregunta es, o sea, ¿lo puede solicitar usted como abogado o también la pueden hacer ellos al verificarlo dentro del mismo tribunal? De oficio, ellos lo pueden hacer de oficio, Rodolfo. De oficio, ok. Sí, la actividad procesal defectuosa, así se llama, actividad procesal defectuosa. A través de la actividad procesal defectuosa se corrige o se rectifican los actos o los defectos en que pudo haber incurrido el tribunal, de que se trate en la resolución que sea. Pero como le digo, para ellos es muy difícil reconocer cuestiones así, ¿sí usted? Pero sí lo pueden hacer, sí se puede, aún de oficio. Si ellos lo advierten de oficio, pueden decretar la actividad procesal defectuosa sin que nadie la inste. Ok. Y una pregunta, esto si ellos lo rectificaran dentro del mismo tribunal, ¿siempre tienen que añadirlo y notificar a las partes? O sea, siempre se va a saber de que hubo un error. Por supuesto. O sea, ese es un derecho. Ese es parte de lo que el principio de tutela judicial efectiva implica, que el juez esos errores no los puede ocultar porque puede ser que esa rectificación no sea conveniente para alguna de las partes de los sujetos procesales y quieran ellos ejercitar cualquier otro mecanismo legal para dejarla sin efecto. Pero ¿cómo lo van a hacer si no se les notifica? De no hacerlo, el tribunal incurre en responsabilidad penal inclusive. Entonces, se tiene que notificar. Eso no se puede quedar así. Aquí muchas veces, miren, jóvenes, malamente,
con esto de las audiencias unilaterales, agarran y solo le notifican a la parte que lo pide. No, hombre, si aquí es un proceso cuyo sistema procesal, dentro del cual opera el sistema procesal mixto. Acá el contradictorio es un principio fundamental. Pero como al MP no le alcanzaron 2 meses que le dieron para investigar, la persona está detenida, todavía quedaba chance de poder investigar un mes más. Ahí van a pedir una figura que no existe en el Código Procesal Penal, la ampliación del plazo de investigación. Eso no existe. ¿Y saben qué, jóvenes? Los tribunales, porque para mí eso es erróneo. Los tribunales vienen y señalan audiencia unilateral y citan al MP para que vaya a pedir la ampliación del plazo de investigación y que como al inicio les dieron 2 meses, que lo amplíe a 1 mes más, porque ahí llega al máximo, a los 3 meses, que es lo permitido cuando la persona está en prisión o inclusive cuando está en libertad y le dan 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pero si ustedes se dan cuenta y analizan el contenido del artículo 82, en el numeral en el numeral 6 dice, artículo 82, numeral 6 del Código Procesal Penal, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El fiscal y el defensor. Entonces, ¿por qué si el MP llega a pedir solo él la ampliación del plazo de investigación, no citan al defensor? Y eso todos los juzgados lo hacen, jóvenes. Y es una figura que no está establecida en el Código Procesal Penal. Pero ¿y dónde queda el principio de legalidad entonces? Pues, ¿dónde está el respeto que los jueces le deben observar a la ley? Que ellos pueden actuar únicamente en cuanto a lo que la propia ley le establece. Si en la audiencia de declaración el fiscal y el defensor discutieron acerca del plazo razonable de investigación, ¿por qué posteriormente, cuando el Ministerio Público dice que no le alcanzó el tiempo para investigar y que me den 1 mes más, ¿por qué no citan al defensor? No lo citan. Y no de primero los dos discutieron eso ahí en audiencia, ¿ve? ¿Y por qué después lo hacen solo ellos? Entonces, esa es una grave violación al derecho de defensa, Rodolfo. Grave violación al derecho de defensa. Estamos hablando de los casos en los que, digamos, hay un error y no notifican. Muy bien, Miguel, no se aplica el principio de igualdad y vulneran el derecho de defensa. Excelente, Miguel Ángel. Así es. Entonces, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo está la cuestión? ¿O somos iguales ante la ley o no lo somos? El tribunal se equivoca, lo tiene que hacer saber. Ya uno si quiere accionar legalmente. Pero les acabo de dar otro ejemplo en donde efectivamente ellos sí esconden eso. Cuando uno va a ver el expediente, ahí va a ver de que solo al MP, una ampliación del plazo de investigación y solo al MP citaron. Pues, ¿cómo así? Yo sí me pongo brincón, fíjense, jóvenes, ¿y cómo así? Si eso lo discutimos los dos ahí en la audiencia de declaración. Sí, le salen con una tontería, le dicen a uno. Alexander. Ahorita vamos a ver lo que dice el comentario de Alexander. Una tontería le dicen a uno, miren, jóvenes, es que el Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la investigación. Si es que eso yo no lo estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo es que por qué, si en la declaración se garantizó el contradictorio para discutir en base al plazo razonable de investigación, y aquí citan solo al MP para pedir que mi patrocinado esté 1 mes más en prisión, eso le afecta a él. ¿Por qué no me citaron? Porque yo lo que quiero ver como abogado defensor es qué es lo que va a investigar el MP, porque no me tiene que decir cuál es su línea de investigación, pero sí cuáles medios de investigación ha practicado, cuáles piensa practicar en ese plazo, si practicó alguno, cuándo lo pidió y la fecha, para ver si efectivamente no fue en los últimos días, si es que no me han dado el informe. Una serie de cuestiones, jóvenes. Eso lo puede discutir el abogado. No, pero no, porque
solo el MP es el que investiga. Dios santo, o sea, aquí yo les estoy enseñando cómo deben ser las cosas, jóvenes, cómo deben ser. Y aquí yo les estoy mostrando la manera en la que ustedes pueden defenderse frente a eso. Cuando ustedes les toque, porque es difícil, jóvenes, luchar contra el sistema. Difícil, muy difícil. Alexander, justo lo que dice Elic ocurrió con el ex jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, está en prisión preventiva, pasaron los 2 meses de plazo y la semana pasada ampliaron a 1 mes y la persona sigue detenida. Y le aseguro que no citaron a su abogado defensor. Si vamos a ver esa audiencia, se lo aseguro, ni a él lo citaron tampoco. Y eso que a él le afecta. ¿Ah? Y no se lo está inventando uno porque inicialmente ese plazo de investigación se discutió en audiencia. Todos, entonces, ¿por qué lo tienen que hacer a escondidas después? ¿Ah? Una cosa es investigar y la otra es la negociación del plazo de investigación. O sea, miren, jóvenes, nuestro sistema no es perfecto, funcional en la medida en la que nosotros, siendo ciudadanos conscientes, logramos de que las cosas avancen, ¿verdad? Así es esto. Último principio que vamos a ver acá ahorita, porque vamos a empezar con otro tema. Artículo 14. Dígame, Edwin, antes de que empecemos. Sí, este artículo 11 bis lo podríamos relacionar con el artículo 186 del Código Procesal Penal y el artículo 389, numeral 4. 186. La valoración. No. Ok. No, con este no, Edwin. Es que mira, pues, este artículo aplica mucho a todas aquellas etapas o momentos procesales o a todas aquellas etapas o puede ser aplicado dentro de todas aquellas etapas o momentos procesales hasta en tanto no se haya dictado sentencia, porque hasta que se dicta sentencia es cuando se valora la prueba. Entonces, este artículo está hablando de valoración de prueba. Okay. Aquel es de valoración o de análisis de medios de investigación. Si bien es cierto, habla de medios de prueba, fíjese Edwin, habla de medios de prueba, realmente este es aplicable en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, en lo que a la sentencia se refiere, fíjese Edwin, de que más adelante nosotros vamos a analizar un artículo, no me acuerdo si es el principio de congruencia, el 388 del procesal penal o es otro, en donde establece los requisitos de la sentencia y habla de que la sentencia debe de encontrarse debidamente fundamentada, es decir, y ese instrumento, esa resolución, mejor dicho, la sentencia, es el único en donde se valora prueba. Me dijo usted el 390 y ¿qué me dijo? El otro. 389, numeral 4. 389, numeral 4. Vamos a ver qué es lo que dice este. Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá la mención del tribunal. El numeral 4. Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver. Tendríamos casi que en el anterior mire, dentro del proceso. Sí, no, mire, Edwin, indiscutiblemente al momento de dictar una sentencia hay que fundamentarla. Eso sí, no se lo voy a negar. Y de hecho, de este artículo era el que estaba hablando, cerca le pegué, mira, el 388 le había dicho yo, es el 389. Entonces, estos razonamientos deben de contener una fundamentación. La fundamentación ya la vimos aquí expresada en el artículo 11 bis. Aquí sí los amarramos. Estos dos sí los amarramos, pero como le digo, ya este artículo 389 establece propiamente cuáles son los requisitos de la sentencia. Y uno de los requisitos que no puede faltar es esa fundamentación. Ahora, en cuanto al 186, ese no. Ese es otro rollo. Ese mejor
Ese 186 sí lo amarramos con el numeral cuarto del 389. Hacemos mejor ese amarre, dijeran los muchachos, porque ahí es donde en este momento, dentro de estos razonamientos que deben de estar debidamente fundamentados, el tribunal va a valorar los medios de prueba aportados para sustentar su resolución. Más o menos así iría. O sea, el 389 jala el 186, el 389 jala el 11 bis, pero el 11 bis no se relaciona con el 186, pero como le digo, vamos en una o dos clases más, vamos a ver específicamente lo que a medios de investigación y pruebas se refiere. Vamos a ver ya más específicamente. Gracias. Pero muy bueno su aporte. Muy bueno. Entonces, así rapidito. Artículo 14, jóvenes, tratamiento como inocente. Este artículo es importantísimo. Importantísimo. Este, si bien es cierto, contiene o desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ajá, lo desarrolla. Perdón que lo interrumpa, nos tocaba el artículo 12. No, ya no, es que me estoy saltando. Ok, perdón. Es que necesito empezar a hablar de la acción penal el día de hoy. Ajá. Entonces, con este vamos a finalizar y ya ustedes me lo leen los demás. Tratamiento como inocente, jóvenes. El tratamiento como inocente desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo desarrolla, encontramos nosotros ciertas cuestiones muy importantes para armar nuestros argumentos. La primera de ellas contenidas en el párrafo segundo del 14 del Código Procesal Penal. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. Miren bien, jóvenes, fíjense de que aquí ya entramos a hablar de las clases de interpretación de la norma penal. Eso es algo que ustedes debieron haber estudiado, ya lo tienen que traer en Derecho Penal 1. Ahí es donde les habla a ustedes de las formas de interpretación de la norma penal. Entonces, cuando se trata de disposiciones o normas que restrinjan la libertad de una persona, la interpretación debe de ser restrictiva. Es decir, no puede el funcionario excederse en el ámbito de la interpretación de la norma. Si esa norma es tendiente a restringir la libertad de una persona. Luego, dice el mismo segundo párrafo, en esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Entonces, si interpretamos una norma de manera extensiva o si aplicamos, porque la analogía casi se puede aplicar en materia procesal penal, no en materia penal sustantiva, no, materia procesal penal. Pero, ¿qué quiere decir si interpretando extensivamente una norma o aplicando analogía vamos a favorecer la libertad de una persona? ¿Es aceptable eso o no? ¿Se puede hacer eso o no? Sí, ¿por qué, Álvaro? Porque dice que la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Excelente, Álvaro. Así se contesta, dijo el programa de aquel profesor. Excelente, así es. O sea que sí es permitido interpretar extensivamente la norma. Ahí es donde ustedes tienen que ir a refrescar un poco
lo relacionado a la interpretación restrictiva, interpretación extensiva de la norma penal. Ahí es donde ustedes tienen que refrescar un poco. Pero sí es permitido. Si permite la libertad de la persona, sí es permitido hacerlo. ¿Va? ¿Hay prohibición? Claro que sí que hay prohibición. Dice que las normas que restringen la libertad, de una vez está dando a entender que la norma es la libertad, la excepción es la regla. Esto conlleva intrínseco, o en ese principio, en ese párrafo, perdón, encontramos contenido el principio favor libertatis. Ahí anoten, ahí arribita el segundo párrafo. Y el tercer párrafo que nos dice, las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza, tendrán carácter de excepcionales, medidas de coerción excepcionales, excepción a la regla. ¿Cuál es la regla? La libertad. Y eso ustedes lo pueden amarrar con el contenido, con la última línea del artículo 259 que dice que la libertad es la regla, la prisión es la excepción. Vamos a ver si no me equivoco. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Entonces, la libertad es la regla en el proceso penal. Su excepción es la prisión. En el desarrollo del proceso penal, en el desarrollo de las etapas del proceso penal. Ya cuando se sentencia a una persona, pues hay que ir a purgar prisión, bajo. Entonces, principio a favor libertatis, contenido en el artículo 14 del Código Procesal Penal. También tenemos entendido de que es admisible la interpretación extensiva de las normas penales y la analogía, siempre y cuando éstas favorezcan la libertad de la persona. ¿Alguna duda, mis estimadas estudiantes? Porque los demás principios ustedes me los van a leer, ¿verdad? Ya les dije que en cualquier momento yo les planteo un laboratorio respecto a este tema, al tema de los principios, tanto constitucionales como garantías procesales propiamente dichas. ¿Alguna duda, mis estimados patojos? ¿No? No, licenciado, gracias. Muy bien, patojos y patojas. Continuamos. Ya unos 13 minutitos faltan, pero nos da tiempo de analizar algo muy importante en este curso. Lo que al tema de la acción penal se refiere. Una definición muy genérica que lo encontramos en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en lo que a este tema se refiere de la acción penal, patojos, es que el diccionario del jurista Manuel Osorio es que la acción penal es la que se ejercita para establecer la responsabilidad criminal y en su caso la civil ocasionada por la comisión de un delito o falta. Eso es lo que dice él en lo que a acción penal se refiere. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se figuran ustedes en relación a este tema? Es decir, ¿qué es la acción penal, patojos? Para mí sería la que ejerce la que ejerce el Ministerio Público. Sí, muy bien, Amilcar. Muy bien, para mí sería la ejecución de los mecanismos del Estado para persecución penal y su finalidad la averiguación de la verdad. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más para todos y para todas? ¿No? Va. Mira pues. Massari, que es otro jurista. Les voy a dar algunas definiciones para que ustedes tomen por ahí la idea de lo que acción penal se refiere. Massari expresa que en sentido amplio la acción puede definirse como el poder jurídico de activar el proceso a fin de obtener sobre la red deducía un pronunciamiento jurisdiccional. La idea de activación del proceso se entiende del órgano, del órgano jurisdiccional. Luego, había encontrado yo otra por aquí.
La acción es un instituto jurídico procesal autónomo por medio del cual se materializa el derecho de peticionar ante la autoridad judicial, concretada en un órgano jurisdiccional, la actividad pública necesaria para conocer y juzgar respecto de una pretensión jurídica por ella presentada. De esta manera, la acción frente a la jurisdicción no es otra cosa que su estimulante, o como se ha dicho, la fuerza motriz del mecanismo procesal. Y una última que yo había visto así muy buena. Bueno. La acción penal es el poder jurídico de promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación del derecho penal. La acción penal agrega, domina y da carácter a todo el proceso, lo inicia y lo hace avanzar hasta su meta. Acción penal, jóvenes. Acción. Ahí sí que la acción penal es la acción de motivar o instar el proceso penal. Como la pretensión en civil, jóvenes. ¿Ah? Las pretensiones que van contenidas en la demanda. ¿Ah? Esa acción penal es el derecho que tiene una persona a instar al mecanismo estatal para obtener determinada pretensión en nuestro ámbito, ¿verdad? Dentro del marco penal, dentro del ámbito penal, para obtener determinada pretensión relacionada a la posible comisión de un delito. Porque la víctima, en su caso, o quien esté legitimado para accionar, pues obviamente espera obtener algo, jóvenes. Nosotros como víctimas de un delito esperamos obtener algo, resarcimiento como víctimas, atendiendo a la figura de la reparación digna, es probable, probable el resarcimiento, probable que querramos eso, es probable de que nosotros simplemente querramos justicia y no nos importe que ese daño, por ejemplo, patrimonial, tal vez que hayamos tenido, no sea resarcido, sino que lo que queremos es que la persona, pues, a la persona se le imponga alguna pena, ¿verdad, Pato? De esa cuenta, mis estimados y estimadas estudiantes, ¿verdad? Podemos encontrar que la acción penal tiene determinadas características. La acción penal. En primer lugar, es pública. Es pública porque solo puede ser ejercitada y dirigida por un órgano estatal, el Ministerio Público. En este sentido, asimismo, los ejercicios están dirigidos. Aquí me le voy a meter este cerote, si no les... Joana, tu micrófono. Apaga ese micrófono. Sí, Joana, Ponce, apaga tu micrófono. No. Sí, Luis Cabal, pobre hombre, va, porque ahí anda reventándolo nuestra compañerita Joana, pobre fulano, ojalá y no nos va a tocar algún día andar ahí manejando en la misma vía que Joana, porque si no, Dios me libre, nos pasa llevando. Pero bueno, bueno, es pública llevando el caso de divorcio, cabal, dice, efectivamente. Bueno, es pública porque es ejercitada por un organismo, por un órgano estatal, jóvenes, el Ministerio Público. Yo en su caso, no es que discrepe del
de lo que a esta característica o en lo que a esta característica tratan de explicar. Porque miren, jóvenes, nosotros en nuestro sistema procesal tenemos 3 clases de acción penal. Acción penal pública dependiente de instancia particular, y acción privada. Y la acción privada se insta y es desarrollada o es ejercitada por el agraviado. El agraviado investiga. El MP no tiene participación ahí. Pero bueno, básicamente deberíamos de entender de que es pública, pues, porque aunado al hecho de que es el Ministerio Público quien se encarga de ejercitar la persecución penal, pública, por cierto, ¿no? En los delitos de acción privada también, ¿verdad? Tiene intervención un órgano estatal como lo es el organismo judicial. Por ahí tal vez podríamos entenderla. Es pública básicamente porque básicamente tiende a satisfacer un interés general o colectivo, ¿verdad? También. Básicamente, como les decía, es pública porque es el Ministerio Público quien la ejercita. Ellos tienen el monopolio del ejercicio de la persecución penal o del ejercicio de la acción penal pública, conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es única porque el proceso penal no admite una pluralidad o concurso de acciones. Se estima que es única porque se utiliza una sola acción penal para todos los ilícitos, sin importar las características de este, es decir, no existe una acción penal especial para cada delito cometido. Excepto la división que yo más en la próxima clase, porque ya solo 3 minutos nos quedan, se las voy a explicar, ¿va? Porque hay una acción penal pública dependiente de instancia particular, y como les digo, la acción privada. Pero eso es un poco sencillo y no requiere un estudio a fondo. Sin embargo, ustedes sí tienen que saber cómo clasificar, acorde al delito cometido, cómo se va a clasificar la acción que se va a ejercitar. Es autónoma en la medida en que no depende del derecho abstracto de castigar que corresponde al Estado, ni del concreto que asiste al juez. Significa lo anterior, que la acción penal puede ser ejercitada hipotéticamente en forma caprichosa por el Estado, aun cuando no exista el derecho a castigar a una persona en concreto, pues una absolución no resta sino afirma la independencia y legitimidad a la acción penal. Esto lo vimos mucho en la administración anterior del Ministerio Público. Yo estuve muy cerca de por ahí, trabajé muy cerca, y yo me daba cuenta de que ellos ejercían la acción penal aún con publicaciones de internet, fíjense, jóvenes. Así iniciaban ellos a investigar. Publicaciones de Twitter, de Facebook y todo eso. Y ahí las ponían en los expedientes. Y así empezaban a investigar. Es caprichosa, por puro capricho del Estado se empezaba. A veces conseguían cosas, a veces no conseguían nada, ¿verdad? Pero por eso es autónoma, porque efectivamente, pues, es el Estado a través del Ministerio Público quien la ejercita. Irrevocable. Esta característica debe entenderse en el marco de operatividad de los dos supuestos, que sea por un mandato de ley o obligación del Ministerio Público en el caso de las acciones públicas, de los delitos de acción pública, perdón, de perseguir el delito y por la suficiencia de elementos de convicción para hacerlo. No cabe desistimiento en este contexto, cuando los delitos son de acción pública, ¿verdad? En este otro orden de los caracteres típicos de la acción penal no puede ser desistida una vez que ha sido promovida. Esto se ve con total claridad en el caso de actuación del querellante en los delitos de acción pública, en los que la irrevocabilidad de la acción promovida se resaltan en el caso de que el querellante se retira del proceso.
La acción pública, bueno, eso se lo voy a explicar yo en la otra clase, jóvenes. La acción pública, aquí nos está hablando de la acción pública y la acción pública dependiente de instancia particular. Ahí, una vez se insta la acción, tienen algunos la idea de que no se puede revocar por parte del querellante en los delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Y la última característica es la oficialidad. Es uno de los caracteres de la acción penal, pues la ejerce el órgano público, excepto en los delitos de acción privada que han quedado como resabio de los antiguos sistemas y en los que la acción pertenece al particular damnificado. Una vez se inicia, las demás acciones son de oficio para todos. Por eso su característica de oficialidad. En la otra clase vamos a hablar de la clasificación legal de la acción en nuestro Código Procesal Penal y cómo determinarlo. ¿Tienen ustedes alguna duda en lo que vimos hasta ahorita? Sé, patojos, que algunos temas tal vez no podrán tener mucho sentido en este momento, pero con lo que vamos a complementar en las clases subsiguientes, ustedes van a determinar la importancia de lo que estamos viendo ahorita. ¿Tienen alguna duda, mis estimados y estimadas patojas? No, licenciado, claro. Ninguna, licenciado, gracias. Estamos entonces, les deseo un excelente fin de semana. No se van a pasar y si se pasan, gracias. No me van a dejar solo. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.